Muy bien, entonces el tema del día es selección de medicamentos para tratar dolor e inflamación en la clínica odontológica. Tenemos que tener en cuenta, como siempre les repetimos, el objetivo terapéutico. Ante una determinada situación clínica, se van a plantear la necesidad o no de medicar. Entonces ahí vamos a ver si estamos frente a una infección. Esa información ya nos lleva a la idea de qué grupo terapéutico tengo que evaluar, ¿no? Para seleccionar. En cambio, si vemos que hay dolor, el paciente refiere dolor, evaluamos de qué tipo y la causa y si necesito o no prescribir algún analgésico. Si vemos que va acompañado de inflamación, lo mismo. Ante esta situación voy a evaluar la necesidad de prescribir algún tipo de medicación farmacológica en relación a ese objetivo. Quiero calmar dolor e inflamación, solo dolor. Quiero ir un poquito más para utilizar, en ese caso, glucocorticoides para bloquear o controlar la inflamación, ¿sí? Para la terapéutica del dolor, estos saben muy bien que vamos a tener distintos compuestos, como ser los anestésicos locales, que se utiliza para el bloqueo de la sintomatología dolorosa previa a cada intervención que se realice. Tenemos los analgésicos, los conocidos AINES, tenemos a los opiáceos, que son analgésicos de acción central, que no todos podemos prescribir los odontólogos, pero tenemos que tener en cuenta que existen porque habrán situaciones que ameriten la prescripción o la interconsulta con algún médico, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de la clasificación de los AINES, recordarán ustedes que tenemos muchos, ¿no? De los cuales todos, mejor dicho, tienen la misma forma de actuar, el mismo mecanismo de acción, pero características particulares dentro de cada uno de los grupos que vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos los derivados del ácido salicílico, derivado del paraminofenol. Son todos grupos terapéuticos que dentro de eso tenemos otros compuestos, ¿no? Tienen, como digo, el mismo mecanismo de acción. La diferencia va a estar en parámetros farmacocinéticos y algún efecto adverso particular que tenga alguno de ellos, ¿sí? Si recuerdan, el paracetamol, por ejemplo, tiene más preponderancia en algunos efectos adversos hepáticos, tiene que ver también con la dosis. La dipirona, a nivel medular, puede producir aplasia medular. Podemos tener el diclofenac y el ketorolac. El diclofenac con su particularidad de tener posibilidad de generar hemorragia digestiva alta, el ketorolac con acción también a nivel de hemorragia digestiva o insuficiencia renal, efectos adversos a nivel renal y digestivo, gástrico. Es así que vamos a tener en cuenta para seleccionar el AINES alguna patología de base que pueda tener mi paciente o no. Si no tiene, ninguna patología de base, estamos con mayor libertad en la selección. Tenemos en cuenta el diagnóstico y qué busco. En esto que yo digo, ¿cuál es mi objetivo terapéutico? También recordarán de tercer año que le decíamos que si hablamos de paracetamol no se lo considera un AINES, ¿sí? Recordarán. ¿Por qué? Porque no tiene la acción antiinflamatoria que caracteriza al resto, que todos tienen esa acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria. En cambio, el paracetamol carece de esa indicación. Por ende, si busco una acción antiinflamatoria, además de calmar el dolor, este medicamento no seleccionaré. En cambio, también podemos hablar de casos cuando se busca por acción antipirética, se seleccionan la dipirona o el paracetamol inclusive, ¿sí? En caso de embarazadas, tenemos mayor predilección por el paracetamol porque es más seguro, ¿sí? Así que esos son parámetros. Tenemos en cuenta, los AINE entonces tienen el mismo mecanismo de acción. La diferencia va a estar en el parámetro farmacocinético, quien pueda tener una vida media más larga, por ende la frecuencia es más espaciada,
y algún efecto adverso característico. Por ende, si tengo un paciente con afección hepática o con afección renal, por ejemplo, no opto por utilizar ketorolac. Voy a otra opción. Siempre se opta por el fármaco más seguro, ¿sí? Que esté en relación a la patología, al objetivo terapéutico que busco y el más seguro. En cuanto a la farmacocinética, todos los AINES se van a absorber bien por vía gastrointestinal, o sea que si la utilizamos por vía oral tienen una buena absorción, encontrándose su concentración máxima aproximadamente entre la hora y las 4 horas. Sí hay unos 30 minutos iniciales donde el efecto aún no se va a manifestar. Posterior a eso comienza a sentirse el efecto, ¿sí? De los mismos. La presencia de alimentos retrasa la absorción, lo que no significa que no se va a absorber, sino que va a haber más tiempo para para observar el efecto máximo. Se distribuyen ligados a proteínas, esto es importante por las interacciones, por alguna competencia a nivel de las proteínas plasmáticas que haga que tenga mayor o menor efecto. El metabolismo es por hígado y la excreción por riñones, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta en casos de insuficiencia, ¿sí? Hepática o renal. Hay algunos AINES que tienen una vida media mayor que otros. Eso también tenemos que tener en cuenta en qué punto influye en la selección y en la clínica. En la frecuencia, como le estaba diciendo, cuando hagan las indicaciones tienen que tener en cuenta que algunos se va a administrar cada 6 horas, otro cada 8 y otro será una vez al día. En el caso del diclofenac, por ejemplo, de acuerdo a la dosis, vamos a ver, y de acuerdo a la dosis diaria y a la dosis máxima que no podemos pasar en el día, la administración va a ser cada 8, cada 12 o una vez al día. Sería cada 24 horas. Todos esos son parámetros que tenemos que tener en cuenta. Y también les había comentado que otros parámetros serán los efectos adversos que va a producir el medicamento, en relación al estado de base de ese paciente, de ese estado de salud en general que presenta el paciente. Es decir, si el paciente ya tiene alguna alteración gástrica, alguna afección cardiovascular, alguna afección renal, hepática, comenta casos de hipersensibilidad que sería alergia, que ha presentado alguno de los compuestos. Todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al momento de seleccionar. No obstante, son datos que salen de la historia clínica, ¿no? Una historia clínica bien confeccionada, con el tiempo adecuado, con las preguntas pertinentes, nos va a dar esta información y nos va a facilitar la selección, ¿sí? Bueno, entonces, los AINES en general dan efectos gastrointestinales y esto está en relación a la dosis y al tiempo en días que uno utilice, ¿sí? Puede ser que el paciente ya venga utilizando, como el caso por la acción antiagregante, saben que la aspirineta es utilizada por esa acción de manera crónica, o pacientes que tengan, ya como les decía, alguna afección gástrica. Se da, ¿por qué? Porque se inhibe las prostaglandinas, recordarán el mecanismo de acción que tienen, las prostaglandinas tienen una acción fisiológica y tienen una acción patológica en algunos momentos. La fisiológica, su acción gastroprotectora, que va a hacer que el mucus protector que comúnmente se secreta no esté. Eso, más la acidez que pueda presentar el medicamento, genera más erosiones, incluso úlceras. Y esto, obviamente, como decíamos, con el tiempo puede llevar a sangrado y producir una úlcera gastroduodenal hemorrágica, ¿no? Que eso puede tener cierta gravedad. El riesgo cardiovascular se supone más que es por la acción selectiva de la COX-2, de estos medicamentos que tienen una acción selectiva sobre la COX-2, responsable de la mayoría de los efectos cardiovasculares. Incluso hay algunos medicamentos que fueron retirados del mercado, ¿sí? Así que sí hay que tener en cuenta. No obstante, son los de menos
preponderancia en odontología. Nosotros utilizamos más otros medicamentos porque nuestra terapéutica también tiene que ver con tiempos más cortos, ¿sí? Eso también es otra ventaja. Afecciones renales puede producir. Los AINES estimulan la retención de sodio y agua. Esto puede generar edema, puede llevar incluso a aumento de la presión arterial. Antagonizan también, o sea, al inhibir a las prostaglandinas, con una ubicación renal, antagonizan la acción de los antihipertensivos. Por ende, puede haber un desbalance o un mal control de la presión arterial de ese paciente por su medicamento de rutina, ¿no? Así que eso es cuestión de aclarar, de decir al paciente que tenga más control, ¿sí? Sobre la dieta, sobre sus valores de tensión arterial. Bueno, los AINES pueden dar efectos a nivel hepático y también hipersensibilidad, ¿sí? Que eso se puede manifestar con situaciones de alergia banales, más controlables con algún antihistamínico, o reacciones alérgicas más graves. Ahí tendremos que controlar con algún glucocorticoide y a la vez utilizar otro grupo terapéutico, mejor dicho, otro grupo de los que vimos en la clasificación, que tenemos dentro de los AINES muchos grupos, bueno, otro, no del mismo o un primo hermano del mismo que le produce, que está identificado por el paciente, que le produce alergia, ¿sí? O si no, bueno, tenemos otros grupos terapéuticos, por ejemplo, los corticoides, que también tienen una acción analgésica, ¿sí? Antiálgica sería, porque, bueno, ahora vamos a ver las cascadas donde bloquea también la producción de prostaglandinas. Tenemos que tener en cuenta algunas interacciones, sobre todo con el que si el paciente viene utilizando anticoagulantes de manera crónica, porque acuérdense que la acción de los AINES tienen influencia sobre la coagulación, incluso si tienen la acción antiagregante de la aspirina, utilizando de manera crónica, pueden potenciar junto al alcohol la acción lesiva, gastrolesiva, incluso con los corticoides también, eso hay que tener en cuenta. En general, lo que le decía antes también, la interacción con algunos fármacos para el control de la hipertensión, que puede haber un desajuste en estos valores. Bueno, las interacciones pueden ser farmacodinámicas o farmacocinéticas, pero más allá de eso, es importante la consecuencia en la clínica, ¿no? Esto lo vamos a leer de manera literal. La selección adecuada del AINE depende del perfil de seguridad del fármaco, que es lo que estábamos hablando, de qué tendencia tiene cada uno de los fármacos para producir el efecto adverso, y de los factores de riesgo del paciente, ¿sí? Esto voy a volver a repetir porque es la clave. O sea, todos los AINE tienen la misma forma de actuar, excepto el paracetamol, que habíamos dicho que no tiene, bueno, actúa de igual manera, pero no tiene la acción antiinflamatoria. De acuerdo a ese perfil de seguridad, van a haber fármacos que van a estar más relacionados a guardarlos, entre comillas, por decirlo, para una acción antiinflamatoria. Cuando quiero bloquear dolor nada más, voy hacia los más seguros. Y bueno, arriesgo quizás un poquito más al utilizar por ahí un diclofenac porque quiero usar o ser beneficiario de la acción antiinflamatoria de este diclofenac más allá del control del dolor. No sé si me llego a explicar, pero esa sería la cuestión, el razonamiento que uno tiene que tener al momento de seleccionar, ¿sí? El perfil de seguridad del fármaco, los factores de riesgo que pueda tener el paciente y el objetivo terapéutico, que es lo fundamental, pero para todo tipo de selección de terapéutica. ¿Qué busco? En este caso estamos hablando o bloqueo del dolor solamente, bloqueo de dolor e inflamación, control de la inflamación. En base al mecanismo de acción, la inhibición de estas enzimas afecta a funciones fisiológicas, gastrointestinales, cardiovasculares y renales, de forma que el propio mecanismo de acción es responsable de los efectos beneficiosos, pero también genera diferentes riesgos, que eso puede llevar a esos efectos adversos que fuimos nombrando. Bueno, creo que esto queda claro.
Dentro del riesgo gastrointestinal, como yo les comentaba, puede darse la hemorragia digestiva alta, que es el efecto indeseable más frecuente. Obviamente que esto sería como la punta del iceberg. Antes podemos ver otras reacciones gastrolesivas, como erosiones, como la producción de úlcera que no sea hemorrágica, ¿sí? Todo tiene que ver también con el tiempo de la terapéutica, ¿no? ¿Qué pacientes tienen más riesgo de que se le produzca un evento gastrointestinal? Los pacientes mayores de 60 años, una historia de úlcera péptica o de hemorragia gastrointestinal, que a la vez utilice otros medicamentos como anticoagulantes, corticoides, que sean pacientes polimedicados. Sobre todo saben que los ancianos tienen muchos medicamentos, ¿no? Así que esas personas tienen mayor predisposición a un efecto indeseable, dosis alta de AINES o por tiempo prolongado, y bueno, presencia de enfermedades como dispepsia o de reflujo gastroesofágico o incluso gastritis erosiva. Eso también en los jóvenes se da por estrés, casos de gastritis erosiva que puede llevar a complicaciones. Se debe tener la premisa entonces de usar la menor dosis que sea eficaz, por supuesto, ¿no? En relación al objetivo que perseguimos y durante el menor tiempo posible. Y revisar periódicamente la necesidad del tratamiento. En odontología lo que siempre decimos es llevar a cabo un tratamiento de 48 a 72 horas y posterior a eso una consulta, un control, una evaluación de la evolución de la sintomatología y del estado en general del paciente. Muchas veces no es necesario un tratamiento analgésico posterior a una intervención más allá de 24 a 48 horas. Podríamos decir 72 horas como mucho, pero en ese interín ver cómo está el paciente, o decirle al paciente que consulte para ver la evolución, ¿no? Si es necesario revisar la situación nuevamente, continuar con la medicación. Todo depende de qué patología hablamos. Entonces, si el paciente presenta un riesgo cardiovascular, hay que tener en cuenta la utilización, en el caso de ibuprofeno, a una dosis la mitad de lo que es la dosis diaria máxima. Si ustedes recuerdan, la dosis máxima diaria del ibuprofeno es 2.400 miligramos. En este caso, vamos a utilizar 1.200 miligramos al día, ¿sí? Para evitar una posible complicación. O naproxeno hasta 1.000 miligramos al día. Si el paciente presenta riesgo gastrointestinal marcado, podemos utilizar ibuprofeno más un inhibidor de la bomba de protones, como ser el omeprazol. También otra opción sería, se me fue, diclofenac, con un protector que tiene una acción ya más antiinflamatoria, más el protector gastrointestinal. Y lo mismo que el paciente que tenga alguna medicamento que utiliza con acción antiagregante, tenemos que tener en cuenta utilizar un medicamento, por ejemplo, ibuprofeno en dosis de 1.200 miligramos día. Bueno, acá explica un poquito más. Habíamos dicho que en el caso de la presión arterial, todos los AINES tienen esa tendencia a aumentar la tensión arterial por la retención de sodio y agua. No obstante, se prescribe igual, el paciente tiene que tener su control del dolor como corresponde. Sí, siempre se hace una aclaración, una recomendación de hacer control de su dieta, de la toma de los valores que tiene día a día, de la consulta, si no se está sintiendo bien, al médico, al odontólogo, a un profesional, ¿no? Veo que levantan la mano las preguntas.
vamos a hacer cuando terminamos? Bueno, y que pacientes que tengan patología cardiovascular previa, se puede utilizar teniendo esta premisa de hacerlo en la dosis más baja por el menor tiempo posible, porque a mayor dosis, mayor posibilidad de complicación, y tratando de encontrar los medicamentos más seguros en relación al objetivo y a la patología en sí del paciente. Pacientes que tengan riesgo renal, tenemos que tener en cuenta que algunos AINES, como le había comentado, tienen como más preponderancia en producir una reacción renal, como ser una insuficiencia renal, que es el ketorolac, tengamos en cuenta que es un fármaco que nunca es la primera opción. Tenemos otros medicamentos más seguros, con un buen balance entre beneficio y riesgo. El ketorolac no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. Así que, porque tiene esta tendencia de producir grandes efectos adversos de importancia y con un límite de tratamiento de 5 días, que eso de última, nosotros no tenemos unos tratamientos en general, por supuesto, estamos hablando de lo que vemos en la clínica, ¿no? De más de 3 días. Estaríamos dentro del rango, pero tenemos opciones más seguras. Así que a menos que sea lo único que tengamos a mano, en caso así de una situación particular o de una emergencia, no emergencia, sino de una, qué sé yo, estamos aislados y es el único medicamento que tenemos, lo único que puede acceder el paciente, bueno, sí tiene su acción y ustedes sabrán darle las precauciones al paciente nada más. Acción tiene, por supuesto, pero tiene efectos adversos. Entonces, paciente con riesgo a padecer un evento renal pueden ser aquellos que tengan ya una disfunción hepática severa, que presenten diabetes, síndrome nefrótico, lo mismo paciente con edad avanzada, que tengan hipertensión, que tengan alguna afección cardíaca. En principio, se debería evitar el uso de AINES, pero en caso de que sea necesario, tenemos la misma opción que hablamos, el ibuprofeno en dosis de 1.200 miligramos al día. Eso lo dividen en las tomas, ¿sí? Como habíamos dicho, puede ser 3 tomas de 400 miligramos, o 2 tomas de 600 miligramos. Bueno, y el otro grupo terapéutico que hacíamos referencia cuando tenemos una acción, cuando buscamos una acción antiinflamatoria, son los glucocorticoides, ¿sí? Que son los antiinflamatorios por excelencia, porque tienen muchos focos de acción. Acá tenemos la cascada, esto para repasar el mecanismo de acción, donde vemos que a partir de los fosfolípidos de membrana, perdonen un segundo, a partir de los fosfolípidos de membrana se va a formar por acción de la fosfolipasa 2, el ácido araquidónico, y a partir de ahí tenemos 2 vías. Ay, otra vez se me va la diapositiva y no puedo volver. Tenemos las 2 vías, si ustedes recuerdan, la de la ciclooxigenasa y la de la lipoxigenasa. En el caso de los glucocorticoides va a bloquear ambas vías, ¿sí? La de la ciclooxigenasa con los productos que se forman a partir de la misma, que es la prostaglandina, el tromboxano, la prostaciclina. Bueno, por ende, bloquea esta vía, pero también la vía de la lipoxigenasa con el cese o impide la formación de los leucotrienos, que son sustancias que participan en la alergia y en la inflamación. Por eso tienen una acción más potente. Pero al inhibir la vía de la ciclooxigenasa también bloquean el dolor. Solo que no son medicamentos que se va a seleccionar para el bloqueo del dolor. No obstante, cuando además o el objetivo es bloquear la inflamación, utilizamos glucocorticoides y a consecuencia de esta acción que acabamos de ver, va a bloquear el dolor. No sé si me explico rotundamente, pero la cuestión es que no necesito acompañar a un glucocorticoide con un analgésico, porque ya el propio glucocorticoide va a bloquear a las sustancias que son proalgésicas, que son las prostaglandinas, que generan dolor. Tenemos dentro de los glucocorticoides, medicamentos que se van a poder administrar por vía tópica, por vía sistémica, tienen muy buena absorción por
todas las vías, dentro de lo que es vía sistémica, ya sea vía intramuscular o intravenosa. Por vía tópica puede ser a través de piel o vía respiratoria también para el tratamiento del asma, por ejemplo. Lo que se refiere al uso odontológico, podemos tener vía tópica, sea en crema, sea en geles, cuando se utiliza en cavidad bucal, por vía sistémica la vía oral, la vía intramuscular, ¿sí? Esas serían las más comunes o las más frecuentes utilizadas. Bueno, voy a nombrar por vía sistémica hidrocortisona, betametasona, dexametasona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona. En este cuadro podemos ver que acá están los compuestos, los glucocorticoides, el cortisol, que sería el análogo de la hormona, igual que la cortisona, tienen un valor entre prácticamente 1, 0,8 a 1 de acción antiinflamatoria y mineralocorticoide. Esta acción mineralocorticoide significa que retiene agua y sodio y agua pues sería, ¿no? Entonces, eso hace que pueda tener más influencia en el aumento de volemia, en el aumento de la presión arterial, y efectos adversos que no son deseados. Con el paso del tiempo se fueron desarrollando nuevos compuestos. Esto le hablo más rápido porque ya lo conocen, hasta llegar a la betametasona y dexametasona, que tienen una acción antiinflamatoria 25 veces más que el análogo de la hormona que produce fisiológicamente en nuestro organismo. En el medio tenemos prednisona, prednisolona, con una acción 4 veces mayor. Y lo que es la acción mineralocorticoide disminuye, ¿sí? Entonces, ¿ves? Betametasona y dexametasona no tienen acción, tiene una duración de acción mayor. Esto que tiene que ver, influye en las indicaciones, en la frecuencia de administración que vamos a tener de los distintos compuestos, ¿sí? Así que esa es la importancia. Y eso es la dosis equivalente. Supongamos 20 miligramos de cortisol es lo mismo que 5 miligramos de prednisona y 0,60 de betametasona, menos de 1 miligramo, 0,50, 0,75 de dexametasona. Y con estos valores ya se comienza a observar una acción antiinflamatoria. ¿Qué significa esto? Que con estos valores que estamos observando entre 0,50 y 0,75, que hay comprimidos de 0,50 miligramos, ya observamos. Las inyecciones, cuando hacemos la indicación intramuscular, los comprimidos van de 2 miligramos, 4 miligramos, 6 miligramos. Eso debemos observar, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo, la idea clara del objetivo terapéutico que busco, por cuánto tiempo necesito para indicar adecuadamente, ¿no? Porque tenemos acá un rango bastante importante de 0,5 miligramos que comenzamos a observar la acción antiinflamatoria hasta la dosis máxima al día que ronda los 9 miligramos o 10 en el caso de dexametasona. Ya vemos eso. La clasificación de los glucocorticoides, podemos tener aquellos que tienen una vida media corta que durará máximo 12 horas, o sea, se debe administrar cada 8 horas o cada 12 horas. Vida media intermedia de 12 a 36 horas y la vida media larga de 36 a 72 horas, como el caso de la dexametasona y la betametasona. De acuerdo a la dosis, le mostré la tablita de las equivalencias, ¿sí? Para explicar este concepto, la literatura habla de... no puedo marcar. Ahí está. Habla de prednisona. Dosis baja se considera hasta menos 7,5 miligramos de prednisona o equivalente al día, que le saqué el cálculo yo y le aclaro acá, que es 1 miligramo de dexametasona. En terapia, cuando se usa en terapia de mantenimiento de enfermedades inflamatorias y no se esperan o no se dan muchos efectos adversos. Entonces, hasta 1 miligramo de dexametasona se considera dosis baja. Bien, estamos
en una zona bastante segura, ¿sí? Muy pocos efectos adversos, sumado que el tiempo por el cual nosotros administramos un tratamiento es corto. La dosis media tenemos que tener en cuenta cuando la dosis diaria, siempre estamos hablando de dosis diaria utilizada de más de 7,5, pero menos de 30 miligramos de prednisona, lo que equivale a 4 miligramos de dexametasona. Cuando aplicamos intramuscular en general está en estos valores. Cuando usamos las sales combinadas, generalmente nos pasamos de estos valores de miligramos, ya vemos con más detalle. Estas dosis son usadas como inicio en el tratamiento de enfermedades reumáticas. Acá los efectos adversos ya son considerables, pueden desarrollarse, sobre todo si la administración es por un periodo medianamente largo, ¿no? Más de 10 días ya se considera un periodo largo. Y las dosis altas, cuando se utilizan más de 30 miligramos al día, pero menos de 100, que tiene que ver con 13 miligramos de dexametasona, que incluso ahí ya no estamos pasando la dosis máxima diaria, pero se utiliza en general para situaciones muy puntuales, muchas veces de la mano del diagnóstico, de su acción inmunosupresora, ¿sí? Y por cortos periodos. Eso para esclarecer, esto para recordar, esta parte sí hemos dado en tercer año. Ustedes recordarán que los glucocorticoides tienen mucha injerencia en lo que es el metabolismo. Influye en lo que es el metabolismo de hidrato de carbono, en el proteico, en el lipídico. Hay movilización de los aminoácidos, que esto va a estimular a la gluconeogénesis, por ende aumenta la glucosa en sangre. Puede desencadenar una acción adversa en los pacientes diabéticos, ¿sí? A nivel del metabolismo lipídico y redistribución de los ácidos grasos, pero las manifestaciones, o sea, la concentración hay redistribución y concentración en áreas determinadas, se va a dar más con un tratamiento prolongado, ¿sí? Hay acciones que se ven, acciones sobre los metabolismos, que se ve de manera más inmediata que otros. Por ejemplo, lo del aumento de glucosa porque bloquea a la vez la acción de la insulina, puede verse de manera más rápida que la acción sobre el metabolismo lipídico. Sobre el metabolismo de agua y electrolitos, hay retención de sodio, de agua, excreta potasio e hidrógeno. Dijimos que esto estaba más en relación a algunos compuestos que los más de vida media más larga y que tienen menos acción mineralocorticoide, que son los que utilizamos nosotros con más frecuencia, ¿no? Altera el metabolismo del calcio, hay disminución de la absorción de calcio, hay aumento de la excreción de calcio, entonces esto genera un balance negativo. Tener en cuenta las personas que ya tienen osteoporosis, pero igualmente está también en relación al tiempo de tratamiento, ¿no? No es lo mismo tratar por 3 días, por una semana, que un tratamiento de meses. Y bueno, lo mismo que habíamos dicho, el sistema cardiovascular. A nivel de músculo, hueso y piel, hay atrofia de piel, estrías rojizas. La acción es hematopoyética sobre las células de la sangre, es más inmediata. Hay aumento de hematocrito, de los glóbulos rojos. Hay linfopenia transitoria. Esto es lo que en sí es más de manifestación inmediata, porque si bien no es que haya menor formación de células defensivas, hay inhabilitación o perturbación de la función de los mismos, ¿sí? Hay redistribución, actúan sobre las sustancias que generan la señalización para que las células defensivas se concentren en un lugar y ejerzan su acción. Los basófilos disminuyen, los neutrófilos aumentan, pero hay disminución en la adherencia, en la función de las células en sí. Y la acción inflamatoria, más allá de lo que vimos hoy, que va a inhibir a la formación de
de leucotrienos, de prostaglandina, de prostaciclina, va a modular la respuesta inflamatoria de cualquier causa, inhibe las manifestaciones inmediatas de la inflamación, sean macroscópicas como microscópicas, actúan, entonces dijimos, en la concentración, distribución y función de los leucocitos periféricos, inhiben la movilización y el reclutamiento de los macrófagos, como bloqueando el MIF, inhiben la producción de PAF, inhiben la interleuquina, que es la sustancia por la cual se comunican los linfocitos, la función defensiva de los mismos es lo que está inhibido. Y así, a raíz de esto, es su acción, la acción antiinflamatoria de los glucocorticoides más poderosa, ¿no? Inhiben la producción de citoquinas inflamatorias y de otros mediadores químicos. Como habíamos dicho, ¿por qué tienen una acción antialergénica? Porque van a inhibir los leucotrienos a partir de la vía de la lipoxigenasa, pero a la vez van a estabilizar la membrana de células cebadas, de mastocitos, y evitan así la liberación de la histamina. La histamina, no obstante, también está en forma libre, así que ahí no hay acción. Sí hay acción sobre esa histamina que se va a liberar. ¿Por qué? Porque estabiliza la membrana y no lo permite. La acción inmunosupresora va a estar en relación también a dosis más elevadas, no a las dosis que nosotros solemos usar, que son, como lo vimos recién, son dosis bajas a media, ¿no? Igualmente que va a inhibir toda la reacción inmunológica inflamatoria que se desencadena. Va a haber unión del antígeno al anticuerpo o a esa sustancia que pueda ser propia del cuerpo, pero el cuerpo la está viendo como diferente cuando hay enfermedades autoinmunes, ¿no? El cuerpo no lo reconoce, entonces ataca. Bueno, la unión igualmente de antígeno y el anticuerpo se produce, pero no la reacción inmunológica, la reacción inflamatoria que circundan esa reacción. Hay acción sobre el sistema digestivo, va a estimular la secreción gástrica, hay aumento de la producción de ácido clorhídrico. Esto tiene que ver también con pacientes que puedan tener úlceras o gastritis erosivas, o como hablamos hoy de los pacientes que puedan ser susceptibles a complicaciones gastro. Esto comparte con lo de AINES, personas que puedan ser susceptibles a efectos adversos a nivel gástrico, ¿no? Los pacientes ancianos, polimedicados, ¿sí? Tengamos más precaución, porque puede producir úlceras gastroduodenales y sabemos que la complicación de las mismas es la hemorragia. Se absorben entonces, como dijimos, por todas las vías. Lo que sí quería resaltar es las sales. Esto recordarán ustedes que hablamos en tercer año, que hay medicamentos que tienen una acción inmediata y que se mantiene en el tiempo, pero es por la particularidad de sumar dos sales, ¿eh? No es que la dexametasona o la betametasona dijimos que tiene vida media larga, pero si tiene el medicamento, llamémoslo así, medicamento al compuesto que compramos en la farmacia, tiene una asociación de sales, de fosfato de dexametasona o fosfato de betametasona con una acción rápida, inmediata, y una sal, el mismo medicamento, pero en una sal de acetato, de dexametasona o betametasona, que va a tener una acción retardada. Es decir, la ventaja con una aplicación, una inyección, tenemos una acción inmediata y una acción retardada. Es el mismo principio activo en sal de fosfato de dexametasona y en sal de acetato de dexametasona o betametasona, ¿sí? Pero en este caso tenemos que tener en cuenta la dosis. Por eso yo les hablé hoy de qué se considera dosis bajas, media y alta, porque van a mirar en los compuestos, van a tener un taller el lunes. En estos días podrían ir viendo las opciones que hay en la farmacia, en la farmacéutica, pueden mirar vademecums, que muchas veces las dosis son altas, 6 miligramos de una sal, 6 miligramos del otro, 4, y a veces, pasa, ¿no? Pasa lo que es dosis máxima diaria. Si bien no se continúa con la aplicación, es una que dura un tiempo prolongado, pero bueno, tengamos en cuenta que ahí rozamos a lo que es dosis alta. ¿Cuándo se usan los corticoides?
ustedes no van a, nosotros, odontólogos, no vamos a medicar para una terapéutica de sustitución, pero puede ser que el paciente venga con esa indicación de corticoides de uso crónico porque tiene una insuficiencia suprarrenal crónica, aguda, hiperplasia adrenal congénita que necesite ese complemento de corticoides, de cortisol, porque fisiológicamente no lo produce, y en ese caso es probable que nosotros, de acuerdo al objetivo terapéutico, al diagnóstico, a la práctica que realicemos, necesitemos suplementar. Bueno, como dijimos, enfermedades alérgicas de toda índole, asma bronquial, reacciones alérgicas agudas, dermatosis con aplicación en piel, por su acción inmunosupresora también injertos, trasplantes, enfermedades autoinmunes múltiples. En usos odontológicos propiamente dichos, por su acción antiinflamatoria, ¿no? Que puede ser previo a cirugías, post-intervenciones quirúrgicas. Previo porque si nosotros planificamos una intervención, sería bueno ya administrarlo antes o inmediatamente después. No hay mucho cambio, pero tengamos en cuenta que si el proceso de inflamación comienza a producirse, el medicamento no va a desinflamar, es antiinflamatorio, por eso se recomienda antes. En caso de artritis de ATM, hay una vía que es la intraarticular, sobre todo algunos medicamentos se aplica de forma local en la ATM como para que ejerza esta acción antiinflamatoria. Y otras enfermedades de carácter autoinmune con manifestaciones orales como el pénfigo oral, el líquen plano. Exactamente en esta, con uso tópico, que tengan manifestación en la mucosa oral, como ser aftas, gingivitis descamativa, pénfigo, líquen, úlceras, aftosas, pénfigoide benigno, neuralgia posherpética, porque recordemos que esta situación tiene elevado dolor y por la acción antiinflamatoria es que se administrarían estas patologías. Recordemos que los glucocorticoides no son medicamentos que van a curar, son medicamentos que van a controlar la sintomatología. Siempre va a haber una noxa, un desencadenante, una causa etiológica que nosotros debemos determinar y tratar. Si es tratable, si es afta, por ejemplo, o un aftoide que aparece secundario a una lesión, a una aparatología fija que pueda tener el paciente. Bueno, tenemos que observar y tratar de solucionar el desencadenante de la situación. No es que vamos a tratar y curar con corticoides, ¿sí? Muy bien. En el caso de enfermedades autoinmunes, nosotros haríamos el control de la afección tópica, pero si es administración de medicamentos sistémicos, se trabaja en interconsulta con el médico. Cuando coloquemos de forma tópica en la cavidad bucal los geles, tengamos que tener en cuenta que algunos se adhieren bien a mucosa, otros no, podemos aumentar la penetración, o sea, podemos evitar que se despeje, que salga de la zona donde tenemos la afección al colocarle un protector del área, en el área afectada, entonces eso evita que se remueva el compuesto porque puede ser que sea a veces complicada la adhesión. Y las cremas, como saben o recordarán, se usan para piel, no en cavidad bucal. Bueno, como efectos adversos, ya fuimos viendo varios. La supresión del eje hipotálamo hipoficiario se dan tratamientos prolongados, lo que nosotros podemos llegar a ver con el uso continuo o no tanto, o más corto, pero igual lo podemos llegar a ver, es el caso de la hiperglucemia en el paciente con diabetes, tener en cuenta el paciente, edema, aumento de la presión arterial, osteoporosis,
la redistribución del lípido y el que engloba toda esta sintomatología, signos y síntomas, sería el síndrome iatrogénico de Cushing, que obviamente que está en relación al tratamiento prolongado. El que no, y se puede dar en tratamientos cortos, es el aumento de la susceptibilidad a infecciones, el desarrollo o la agudización de una gastritis que pueda tener el paciente, o el desarrollo de esa úlcera péptica, o si ya tiene úlcera que se agrave y lleva un sangrado, una úlcera gastroduodenal hemorrágica. Estas son situaciones que se pueden dar con un uso corto, ¿no? Por eso hay que diferenciar. Disminución en la cicatrización de heridas, alteraciones del humor, sobre todo en aerosol terapia, candidiasis, que eso se puede llegar a ver, o con manifestación oral incluso. Las reacciones adversas tienen una relación con la duración del tratamiento y la dosis usada. Esto es lo que yo vengo repitiendo desde un inicio. Entonces, nuestro tratamiento, les había nombrado que hay comprimidos desde 0,5, 1 miligramo, 1,5. Cuando hablamos de aplicación intramuscular, 2 miligramos, 4, 6, observemos que vamos a prescribir. Se considera dosis alta más allá de los 7,5 a 10 miligramos al día durante más de una semana. Durante más de una semana. Una semana, 10 días ya se considera un tratamiento de larga duración. Algunas contraindicaciones, pero no absolutas. Analicemos la situación para ver el caso de hipertensión, el caso de diabetes, el caso de úlcera péptica. Se puede llegar a usar, obviamente, con control y en un contexto de seguridad. En casos de infecciones, con la recomendación de comenzar con la terapia o con el tratamiento de la infección propiamente dicho antes de la administración del corticoide, ver la situación general del paciente, ¿no? Tener en cuenta que el sistema inmunológico disminuye. ¿Qué interacciones podemos ver? Su acción gastrolesiva entre alcohol, AINES, glucocorticoides, esta asociación sea gluco con alcohol o con AINES, influye mucho en la salud o en el bienestar gastrointestinal del paciente, por la acción anticoagulante, porque aumenta este efecto, sobre todo. También si el paciente viene utilizando AINES con su acción antiagregante que dijimos, disminuye la acción de los glucocorticoides, la carbamazepina, el fenobarbital, aumenta la acción de los glucocorticoides, estos antifúngicos que conocen, ketoconazol, itraconazol, anticonceptivos orales. En casos de vacunas, recuerden que muchas de ellas tienen el virus atenuado, entonces si son dosis altas, por eso dice dosis inmunosupresoras, dosis altas, pueden llegar a bajar tanto el sistema inmune que la enfermedad se desarrolle y la vacuna en sí, la vacuna busca generar defensas, de estimular al sistema inmune para atacar a ese agente etiológico, ¿no? Pero si a la vez se usan dosis altas de glucocorticoides, como que sería paradojal el efecto. Antagonizan el efecto de la insulina, por eso ojo con los diabéticos y las dosis que usamos y donde atendemos al paciente. Hipoglucemiantes orales y antihipertensivos, ¿sí? Esas serían las precauciones que tenemos que tener. En pacientes que tengan que lo utilicemos por esta acción antiinflamatoria que yo les refería, que en odontología es el objetivo más marcado, ¿no? Usamos los glucocorticoides por su acción antiinflamatoria. Podemos optar, vamos a tomar como ejemplo la dexametasona y la betametasona, vamos a usar por vía oral dosis que puedan ir de 0,5 a 10 miligramos. Ese es el rango, vieron que es amplio. La dosis puede ser única, de 0,5, de 1, de 1,5, o podemos fraccionar, si vamos a usar más, con el límite de 10 miligramos, ¿sí? Podemos hacer 3 tomas de 0,5, de 1, de 2, y estamos dentro del límite de los 10 miligramos. Esto va a variar, va a depender de la
del diagnóstico de la situación clínica, de ese objetivo terapéutico que tengamos, ¿no? En relación a lo que estamos proyectando, que necesitaríamos. Tenemos por la vía, ahí se me pasó la diapositiva, pero les comento, cuando utilizamos por vía intramuscular un límite de dosis máxima de 10 miligramos con la dexametasona, al igual que la vía oral, pero tengamos en cuenta que los compuestos, las ampollas, vienen en general de 2, de 4, de 6, así que cuando usamos fosfato de dexametasona tenemos una acción entre 24 y 36 horas. Si necesitamos, los repetimos. Y en el caso que utilicemos la asociación de sales, tengamos en cuenta que tiene una acción por aproximadamente 7 a 10 días. Así que no es necesario repetir. Si vemos necesidad, o se repetirá, ¿no? Pero tengan en cuenta eso. Y para betametasona lo único que varía es que la dosis máxima es un poco menor, es 9 miligramos, si no me equivoco. Sé que es un poco menor, o sea, tenemos más amplitud de dosis con dexametasona. Y las mismas precauciones, ¿sí? O sea, considerando de que se puede usar por vía oral, pero si usamos por vía intramuscular, observar la cantidad de dosis que vamos a dar y la frecuencia. Para casos de aftas recurrentes, aclaro que hay en Impresiones una guía terapéutica que fue elaborada por la Cátedra de Farmacología con el tratamiento para las patologías más frecuentes en la clínica. Entonces, acá le hago una pequeña aclaración, pero ahí van a encontrar la guía completa. Para casos de aftas recurrentes tenemos cuál va a ser nuestro objetivo terapéutico: paliar el dolor, ¿sí? Controlar el dolor y disminuir en algunos casos el tiempo de evolución de esa lesión. Podemos utilizar glucocorticoides tópicos como hidrocortisona al 1%, triamcinolona al 0,5%. Muchas veces no es necesario utilizar, el paciente tiene un umbral de dolor alto y puede convivir con esta situación, no tener que usar una medicación, no como un corticoide, o utilizan medicaciones más naturales, ¿sí? Pero bueno, está dentro de lo que es la indicación. En el caso del control de la inflamación, podemos tener AINES como ibuprofeno. En este caso, tienen que recordar la dosis: 600 miligramos cada 8 horas, aproximadamente 5 días, entre 3 y 5 días. De ibuprofeno, recuerden, hasta 400 miligramos para control del dolor. Cuando buscamos una acción antiinflamatoria, la dosis debe ser superior y por más cantidad de días, ¿sí? Esto evaluemos, por eso dice 5 días. Evaluemos ese objetivo terapéutico. Caso de diclofenac, tenemos que la administración de 50 miligramos se puede dar cada 8 horas, 75 miligramos cada 12 horas y 150 miligramos o 100 miligramos que viene el comprimido, uno al día, cada 24 horas. ¿Por qué? Porque la dosis máxima del diclofenac es de 150 miligramos al día. Eso tengan en cuenta porque al momento de seleccionar y de indicar, lo tienen que tener claro, ¿no? Eso en cuanto a la acción antiinflamatoria de AINES. Obviamente hay más medicamentos, pero siempre recomendamos por ahí conocer bien en detalle 2 o 3 o 4, que sean los que más de uso más frecuente, ustedes estén más habituados a utilizar. Que tengan un buen balance entre lo que es beneficio y riesgo y costo también, porque en general siempre el fármaco nuevo es mucho más caro, ¿no? Y hay que evaluarlo en el tiempo si realmente es mejor que los anteriores. En cuanto a terapéutica del dolor, es lo que les estaba diciendo: para dolor leve a moderado, 400 miligramos cada 6 horas.
También, por supuesto, el ibuprofeno 600 miligramos bloquea dolor y ya tiene acción antiinflamatoria. Paracetamol 500 miligramos cada 8 horas. Podemos encontrar de 650 miligramos a 1000 miligramos. Perdón, esto sería cada 8 horas. En cambio, cuando es 500 miligramos, podríamos administrarlo cada 6. Y esto es Una lo que pregunta, había. doctora. Sí, sí, sí. ¿Cada 5 días los ibuprofeno? Bueno, ahí cuando le hablaba de acción antiinflamatoria, porque tenemos que tener por lo menos de 3 a 5 días por esa acción para que se llegue a desarrollar la acción antiinflamatoria. ¿Sí? Cuando el objetivo terapéutico es bloqueo del dolor, puede ser 24 horas, 36, bueno, o más. Pero cuando buscamos la acción antiinflamatoria, sí, más, sí, 5 días, entre 3 y Bien, 5. gracias. Bueno, me querían preguntar cosas, quizás fue un poquito rápido porque muchos de los contenidos ustedes ya lo han dado. Este es el Vademecum que yo le digo que pueden entrar www.alfabeta.net y ahí te van a ver que tienen la información del medicamento, los precios de los medicamentos y pueden ir viendo las presentaciones comerciales, porque eso a la vez varía de acá a varios años, van variando. Entonces, lo que hay que tener muy clara es la información que nosotros les damos acá de forma general y después eso lo relacionamos con lo que el comercio nos facilita, ¿no? O nos deja a disposición. Tienen el Instagram de la cátedra también, farmacología online, falta una E ahí, online. Y bueno, eso es todo en relación a recuperar los conocimientos de la farmacología básica que dimos en tercero y relacionarlos con la selección y aplicación a la clínica. ¿Alguna pregunta? Decime, te escucho. No digo ninguna pregunta, Ah, doctora, está bien. perdón, yo es que entendí. Perdón, perdón. Sí, sí, tal vez no Sí. se entendió.